Gloria a Dios, bendiciones una vez más en esta preciosa hora para todos los hermanos, a los que están ahí de pronto conectados en esta transmisión, a todas las damas de la iglesia también en Aures, bendiciones para todos. Y es un gozo poder estar una vez más para que le demos adoración al Señor y también pues meditemos en la palabra del Señor, ya que ha sido un día de ayuno, de oración en la presencia de Dios. Así que vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora, Dios mío, por la bendición que tú nos concedes de estar reunidos, Padre Santo, los que están allá en sus hogares, Dios mío, dispuestos para oír en esta hora tu palabra, para darte alabanza, adoración, bendito Dios. Dios mío, ha sido un día de oración, de clamor en tu presencia, y ahora, Dios mío, queremos darte un tiempo de alabanza, Dios. Te ruego, Señor, que este sea un momento de mucha bendición y de edificación para nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, nos visite, que tu presencia llene nuestras vidas, llene nuestros hogares de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 12, hasta el versículo 22. Leo la palabra del Señor y dice: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Bendito el Señor. Bien, hermanos, vamos ahora a escuchar una alabanza para la gloria de Dios.
ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo. Gloria a Dios, qué cántico precioso que nos ha dado el Señor en este momento, y nos habla ahí de el clamor a Dios. Vamos a meditar, hermanos, en esta hora, en este pasaje que hemos leído de la palabra del Señor, un pasaje que nos está hablando acerca de un grande peligro. Entonces vamos a meditar, llamado al clamor en medio de un grande peligro. Y si se leen los versículos anteriores, de pronto desde el versículo 18 del capítulo 8 y todo el 9, pues ahí se dan cuenta cómo fue un llamado o un lamento sobre Judá y Jerusalén por la condición que había en el pueblo. Gloria al Señor. Pero centrándonos del versículo
12 en adelante, entonces vamos a mirar, hermanos, que fue un llamado que Dios a través del profeta Jeremías le hace al pueblo, y Dios les dice ¿por qué? Mire que ahí ese título del versículo 12 dice amenaza de ruina y exilio. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a mirar. Dice ahí en el versículo 12, el capítulo 9, dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Una tremenda pregunta. Gloria al Señor. Pero vamos a mirar, hermanos, que Israel y Judá dejaron a Dios. Es algo característico en el Antiguo Testamento. Uno lee la historia de Israel y de Judá, y en muchísimos capítulos de la Biblia y del Antiguo Testamento encontramos esa frase: porque dejaron a Jehová, porque se fueron tras otros dioses, porque se desviaron de sus caminos. Y aquí entonces dice amenaza de ruina y de exilio, que eso es lo que vamos de pronto a ver. ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Miramos, hermanos, entonces que Israel y Judá dejaron a Dios. Según Jeremías 2, 13 al 19. Jeremías 2, 13 al 19 nos dice de pronto cuál era ahí la condición en que había entrado, en que había caído el pueblo en los tiempos del profeta Jeremías. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gloria al Señor. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ay, tremendo, hermanos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Hermanos, el dejar a Dios trae consecuencias tremendas. Entonces dice, dos males que trajeron consecuencias tremendas, que eso es lo que miramos, por ejemplo, aquí en el versículo, volviendo ahí a Jeremías 9, donde estamos, el 12 y el 13. Dice, ¿por qué causa la tierra ha sido asolada y ha perecido? Dios da la respuesta. Dios les da la respuesta. En el versículo 13 y 14 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Y allá en el capítulo 2 que leímos dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Bueno,
dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron. Dejaron mi ley y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, un grande pecado. La tierra ha sido desolada y perecido porque dejaron a Dios, porque abandonaron o violaron sus leyes y desobedecieron, yéndose tras la imaginación de su corazón. Vamos a mirar lo que nos dice Éxodo 2, 3 y 4, para que miremos, hermanos, que esto es un grande pecado. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este era uno de los mandamientos que Dios ya les había dado en tiempos de Moisés. El pueblo lo sabía muy bien, pero aquí está diciendo, se fueron tras la imaginación de su corazón. Se imaginaban otros dioses, se imaginaron otras cosas, es más, y en pos de los Baales. Se imaginaron y se fueron en pos de los Baales según las enseñanzas de sus padres. Es decir, que en este tiempo de Jeremías nos damos de pronto cuenta que habían jóvenes, niños, que hacían esto porque habían aprendido o habían visto el ejemplo de sus padres que se habían vuelto idólatras y habían dejado la ley de Dios y desobedecieron sus leyes. Y por esto es que entonces ahora venía una amenaza de ruina y de exilio o de destierro. Gloria al nombre del Señor. Las consecuencias que vemos aquí en el versículo 15. Miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Esta es una grande exhortación para el pueblo. Les daré a comer ajenjo y a beber aguas de hiel. Esto significa que vendría sobre ellos un tiempo de grande amargura. Tendrían amargura, tendrían tristeza. Amargura habla de pruebas, de tristeza, de dolor. Eso habla acerca de la amargura, de un corazón amargado. Cuando hay un corazón amargado, es un corazón triste, es un corazón dolido, es un corazón que no tiene libertad, y mucho menos para alabar y bendecir al Señor. Hablando un poco acerca de la amargura, debemos de tener cuidado con el corazón amargado. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 64, 1 al 4. Mirando ahí acerca un poco de la amargura de un corazón lleno. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para aceitear a escondidas al íntegro. De repente lo aceitean y no temen. Este era uno de los temores del salmista, y está orando al Señor para que lo guarde de aquellos que por ese corazón amargo o amargado le querían hacer daño, le querían hacer mal. Bendito el Señor. También en Hebreos 12:15. Ahí nos dice la palabra del Señor: mirad bien, oiga, mirad bien, no sea
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué versículo tan tremendo, hermanos. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y está hablando, está diciendo, mirad bien, o sea, tenga cuidado de que su corazón no se vaya a llenar de amargura, quizás por medio de algún problema, de alguna situación, porque de pronto no ha obtenido respuesta de parte de Dios y su corazón se va llenando de amargura. Pero dice, no sea que brotando alguna raíz. Una cosa de pronto es la amargura, pero otra cosa es cuando brota la raíz. Yo creo que todos conocemos lo que es una raíz. Cuando de pronto se le hace presión a una mata, a una planta, y se le hace presión para sacarla de la tierra, porque queremos que salga con todo. Pero resulta que de pronto esa planta no sale con todo, sino que decimos popularmente se revienta. Y en la tierra quedan las raíces. Con el tiempo usted observa y esa planta vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque quedaron las raíces. Y resulta que hablando de la amargura, esto es algo que hay que sacarlo, arrancarlo desde la raíz. No puede quedar ninguna raíz porque si no vuelve y brota, vuelve y sale a flote la amargura. Entonces, qué tremendo eso, el ejemplo que nos da el Señor, está diciendo, mirad, pues, o sea, tenga cuidado de que no vaya a brotar, que no vuelva a salir raíz de amargura en nuestro corazón. Bueno, dejamos ahí esa partecita, pero esta era una de las consecuencias que venía para el pueblo, que dice que les iba a dar a comer ajenjo y hiel, o a que estuvieran en amargura por causa de su desvío espiritual. En el versículo 16, ahí del capítulo 9 de Jeremías, dice, terminando el 15, dice, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Mire, consecuencias entonces, aquí está hablando de el exilio, de que serían llevados, de que serían esparcidos por otros territorios por causa de su desvío espiritual. Ahora, mirando aquí, Dios dijo, ante esto el profeta, lo que Dios le dijo, ante esto el profeta Jeremías reacciona y hace un llamado al pueblo de Israel y de Judá para que levanten un clamor a Dios. Ahí les hace un llamado para que levanten un clamor a Dios, ya que vendrían tiempos muy difíciles de ruina y exilio o destierro de su propio territorio. Exilio quiere decir también destierro de su propio territorio. Tendrían que dejar su tierra, tendrían que dejar sus casas, tendrían que dejar sus ciudades. Tremendo, hermanos, porque por causa del pecado Dios les estaba advirtiendo, Dios les estaba diciendo, va a venir este castigo por causa de su maldad. Versículo 17 al 19. Miramos que este es el llamado que hace el profeta al pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan,
buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto o clamor por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Recordemos que Jeremías es llamado el profeta llorón, el que lloraba por todo. ¡Qué bendición! Yo admiro este hombre, porque por todo podía llorar. Hablando un poquito de pronto de los varones, siempre se ha dicho que los varones son duros para llorar, que muy difícilmente pueden llorar. Pero aquí hay un hombre, un varón de Dios, que por todo lloraba. Y más cuando veía la condición del pueblo, cómo el pueblo le respondía a Dios, cómo el pueblo se comportaba delante del Señor. Y entonces Jeremías llama para que se levante un clamor a Dios. Y dice, clamor, recordemos que clamor significa gemir, gritar, lamentar, llorar. No es lo mismo clamar que orar. En la oración uno de pronto en silencio está ahí, como se dice, a solas con el Señor y muy en secreto. Pero cuando se habla de clamar, se habla de gemir, aún de gritar, de lamentar y de llorar. Especialmente Dios le dice a Jeremías que buscara o llamara plañideras. ¿Plañideras? ¿Había leído alguna vez usted este versículo? ¿Había encontrado esa palabra plañidera? ¿Qué significa plañidera entonces? Llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y lamenten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Plañidera, mujer llamada y pagada para ir llorando y lamentando, especialmente en los entierros. Estas mujeres eran hábiles o bien entrenadas para este oficio. Las plañideras entonces eran mujeres que contrataban. Era el trabajo, era un trabajo que ellas desempeñaban especialmente cuando había un entierro. Y las contrataban para que lamentaran, para que lloraran. Entonces, cuando iban estas mujeres llorando y gritando y lamentando, esto hacía que la gente que iba acompañando el féretro también lloraran, también se lamentaran. Entonces dice que eran hábiles o bien entrenadas para este oficio. Y entonces cuando Dios le dice a Jeremías, bueno, como esas mujeres son hábiles para llorar, para lamentar, digamos, para hacer conmover, digamos así, los sentimientos de la gente, entonces búsquese de esas mujeres. Se necesitan de esa clase de mujeres para que clamen. Mire, y dense prisa y levanten llanto, dice, por nosotros, o sea, por todo el pueblo, y desháganse nuestros ojos en lágrimas. Claro, al ver esas mujeres ahí con esa habilidad para llorar, para gritar, para gemir, para lamentarse, entonces todo el pueblo se iba como a despertar también para clamar, para llorar. Hay un peligro, hay una amenaza de destierro de nuestra tierra. Tenemos que lamentarnos, tenemos que llorar. Y mire que Jeremías dice, desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. En el capítulo 9, versículo 1, en el versículo 1 del mismo capítulo 9, miramos lo que dice. Porque ya les dije que él era el profeta llorón. Oh, clama Jeremías y dice, oh, si mi cabeza
se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Otro motivo que tenía Jeremías para llorar y clamar era que cuando morían o cuando tenían guerra el pueblo de Israel y habían de pronto perdido las batallas y perdían la lucha y habían muchos muertos, esto lo llevaba a él a llorar, a sentirse afligido, a sentirse triste. Es decir, que esta clase de clamor al cual aquí se está llamando no era cualquier clamor, no era solamente gritar y lamentarse, debía ser clamor con lágrimas. Es decir, una expresión del corazón de que en verdad estaban dolidos, de que en verdad estaban necesitados. Porque cuando hay una verdadera necesidad, hermanos, en el corazón, es cuando se puede clamar de verdad con dolor, con tristeza, con entrega. Gloria al Señor, aleluya. En el versículo 19, ahí del capítulo 9, nos dice: después de que lloraran y clamaran y se lamentaran y estas plañideras hicieran conmover al pueblo, dice: porque de Sión fue oída voz de endecha. Voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados. Y dicen, ¿por qué? Porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Mire por todo lo que tenían que clamar. Porque de Sión fue oída voz de endecha. Quiero que miremos también un momento eso de voz de endecha. ¿Qué es eso de voz de endecha? Endecha significa canción triste y lamentable, o endechar. Y endechar significa cantar endechas, o cantar muy afligido, con lamentaciones. ¿Ha cantado alguna vez usted triste? Yo creo que poco lo hacemos. Cuando estamos tristes, como que no queremos cantar. Pero aquí, según el llamado del profeta Jeremías, debían aún esas plañideras hacer conmover de tal manera al pueblo por lo que venía, que aún debían de cantar con tristeza, lamentarse en delante de Dios, cantándole, pero en gran aflicción. Hay un cántico por ahí que dice: en el dolor es mejor cantar. Pero no, yo creo que eso poco se hace. Cuando hay dolor y tristeza, lo que hacemos es llorar. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Lo que hacemos es llorar y lamentarnos, pero no cantar. Señor, te alabo, te bendigo y canto de gozo. Yo siento paz y gozo en mi corazón. En medio de la tristeza, de la amargura, de la prueba, yo creo que no se canta ese coro. Y otros más. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, se ha oído voz de endecha. Ahora vamos a mirar el versículo 20, un versículo muy especial. Dice, según el versículo 20, mire lo que dice: oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Dejemos ahí. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Este llamado, según este pasaje, miramos que se centra en buscar plañideras, en levantar voz de endecha, pero también el llamado es especial a las mujeres.
todo el pueblo se estaba lamentando y estaban llorando y gimiendo. Pero mire que dice, oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Hermano, esto es para meditarlo. Hermanas que me está escuchando, mire que Dios llama, le dice al profeta que llamara especialmente a las mujeres para este clamor. Ya estaban las plañideras, pero ahora era en sí para todas las mujeres de Jerusalén o del pueblo en general, para que levantaran ese clamor. Lo importante aquí es que dice, oíd mujeres, palabra de Jehová, palabra de Dios para nuestras vidas, mujeres. Vuestro oído reciba la palabra de su boca. Qué importante, qué lindo que aquí el Señor tenía un mensaje especial también para las mujeres. Porque es que si miramos en términos generales, la mujer de por sí es muy dada a la entrega, a la búsqueda, a la humillación, a la dedicación. Los hermanos también. Pero si miramos, por lo regular, en las iglesias o en los templos, siempre hay más mujeres que hombres. Se llama, por ejemplo, a un ayuno congregacional y podemos contar de pronto cuántas mujeres hay y cuántos varones hay. Y encontramos que supera el número de las mujeres. Qué bendición por todos los hermanos que se congregan y que también están en los ayunos, en las vigilias y en las oraciones, pero resalta la palabra también de Dios, las mujeres. Y aquí este llamado especial para las mujeres, para que oigan, escuche hermana, es para que oiga la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios para decirme? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová. Pues el oído de la mujer está muy receptivo para oír, en este caso, la voz de Dios. Vamos a mirar solamente el ejemplo de dos mujeres. Muchas hay en la Biblia, muchas que pudieron oír la palabra del Señor, pero encontramos dos mujeres que son un ejemplo en la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 6 al 10 nos dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Esta mujer llega al pozo de Jacob a sacar agua y se encuentra allí con este grande personaje, Jesús, sentado con sed, cansado del camino. Y le llama la atención a la mujer. Yo no sé si la mujer lo saludó o no lo saludó, la Biblia no lo dice. El caso es que Jesús le dirige a ella la palabra, le habla, le llama la atención y le dice: dame de beber.
No vemos que yo, buenas tardes, ¿cómo estás? Sino que de una vez dice, dame de beber. Y a esa voz que le habla esta mujer samaritana, pone atención. Y entabla un diálogo con el Señor allí. Hasta llegar a decirle, bueno, dame de esa agua viva que estás ofreciendo, porque yo la necesito. Ese pasaje de la palabra nos muestra a esta mujer de Samaria, que por haber oído la voz del Señor, por haber atendido y por haberle entendido también su mensaje, se convirtió en una mujer, podemos decir, misionera, porque fue y le reunió casi a todo Samaria. Le llevó a la gente para que él les enseñara la palabra, por haber oído la voz del Señor. También en el capítulo 20, ahí del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 15 al 18 nos dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí tenemos el ejemplo entonces de otra mujer que oyó y entendió la voz del Señor, que oyó la palabra del Señor. Cuando Él ya había resucitado, María va buscando al Señor al sepulcro y encuentra que el sepulcro está vacío y María está llorando, está triste. Se pregunta dónde lo habrán puesto, qué habrá sido del Señor, y lo tremendo es cómo el Señor la llama por su nombre. Le deja oír la voz cuando le dice María. Oh, gloria al Señor. Y esa sola palabra de haberle dicho María bastó para que ella hubiera entendido que la voz que la llamaba era la misma voz de su maestro. Que ya no estaba en la tumba, ahora estaba frente a ella, un personaje hermoso, transformado, aleluya. Y ahora María queda abismada, decimos así, sorprendida de ver que el que le hablaba era su mismo Señor y la envía con un mensaje para todos sus discípulos. Ve y dile a mis hermanos, como quien dice, ve y diles que has oído, no solamente que me has visto, sino que has oído mi voz. Y la envió también con un mensaje. Hay muchas otras mujeres, pero vamos a dejar esos dos ejemplos. Ahora, volviendo a la segunda parte del versículo 20 ahí del libro de Jeremías 9, la segunda parte, mire, dice, vuestro oído reciba la palabra de su boca. ¿Para qué? Enseñad endechas a vuestras hijas. Ya definimos lo que es la palabra endechas. O sea, lamentaciones. Enseñad endechas a vuestras hijas. Y lamentación cada una a su amiga. Mire este texto, el gran mensaje que tiene para las mujeres. Primero, debían aprender a oír la voz de Dios, a oír su palabra. Y después de oír y de entender su palabra, debían convertirse en maestras. Estas mujeres ya tenían que ser mujeres que sabían clamar, que sabían llorar, que sabían lamentarse.
Entonces debían de enseñarle esas endechas a sus hijas para que también ellas clamaran y para que también ellas se lamentaran delante de Dios. Porque hablándolo así rápidamente, de pronto encontramos que hay jóvenes muy entregadas al Señor, pero hay otras muy distraídas. Hay otras que de pronto como que se conforman solamente con ir a la iglesia, con escuchar por ahí o ver un video y ya, qué bonito, y no más. Pero es bueno cuando hay madres que enseñan a sus hijas lo que es clamar a Dios. Cuando forman en sus hijas ese anhelo también de oír la voz de Dios, de oír la palabra del Señor. Y dice que le enseñarán a sus hijas endechas y lamentación, cada una a su amiga. Esta parte es importante, hermanas. Debían enseñar a sus hijas, pero también a sus amigas. Pero hablando un poquito de enseñar, vamos a mirar lo que nos dice Tito 2, 3 al 5. Una mujer que ama a Dios, una mujer que entiende y ha oído la palabra del Señor, se debe convertir en una maestra. En una maestra, no solamente para enseñar a llorar y a lamentarse. Hay muchas cosas que se le deben enseñar a las hijas. Mire, por ejemplo, lo que nos dice ahí Tito 2, 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte o en su manera de comportarse, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí tiene, hermana, una grande enseñanza o un manual de enseñanzas para sus hijas. Porque si usted se centra en estos versículos palabra por palabra, va a tener ahí un buen tema, una buena enseñanza, y se va a convertir usted en una maestra para sus hijas. Analice estos textos allá en su casa con más tiempo y usted va a encontrar ahí que usted debe ser una maestra del bien. Una maestra para enseñar a sus hijas a amar la palabra, a amar a Dios. Y en el caso de las jóvenes que ya se han casado o se piensan casar, entonces la mamá primero le debe de enseñar a hacer el arroz, a lavar, a organizar bien la casa. Bueno, a tantísimas cosas que se les debe enseñar a las muchachas, a las jóvenes, antes de que formen un hogar. Y muchas después de formar el hogar. Porque después de que forman un hogar, empiezan a llamar por teléfono a mamá. Mami, ¿cuánta sal le he hecho a la sopa para mi esposo y yo? Y quieren que la mamá le dé la medida, le enseñe todo. Entonces son detalles, hermanas, que de pronto se les pueden enseñar a sus hijas. Gloria al Señor. A ser maestras. Lamentar quiere decir sentir o expresar una cosa con sollozos u otras muestras de dolor. Porque dice aquí, y lamentación cada una a su amiga. Es decir, que también estas mujeres debían de tener en cuenta a sus amigas para que las llamaran también a oír la palabra de Dios y aprendieran a lamentarse, porque había una amenaza de peligro, de exilio, una amenaza de destierro, y debían también ellas aprender a lamentarse. Enseñarle a sus amigas, es tiempo de peligro, que conozcan
que deben buscar también a Dios. Es bueno enseñarle a las amistades, a las amigas, a la familia, la palabra del Señor, que conozcan los tiempos que estamos viviendo, tiempos de peligro. Por causa del pecado, del abandono de las cosas de Dios, vendría peligro de muerte. Estaban en peligro de muerte. Pero vamos a mirar lo que nos dice de pronto Isaías 55, 5 al 6. Isaías 55, 5 al 6 nos dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste. Mire, para que les dé a conocer. Y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esto es cuando se le da testimonio al que no conoce a Dios. Y luego dice una oportunidad que Dios le brinda al pueblo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle o clámele, grítele, suplíquele. Llamadle que está cercano. Mire que el Señor no está lejos, Él está cerca. Gloria al Señor. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande. En el 5 nos habla de darle testimonio a otros y dice: gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Es decir, si usted da testimonio y todo esto, mucha gente puede conocer al Señor. Hermana, estamos en un llamado de Dios para que también demos testimonio. Ahora, ¿por qué debían clamar? 9, 21 al 22, ahí de Jeremías. Mire por lo que en sí debían de clamar. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ya estaba la amenaza de ruina y de peligro. Ha entrado en nuestros palacios. Aún el peligro estaba en los palacios, para los reyes, para la familia de los reyes. Ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Oiga, hermana, tremendo, el llamado a las mujeres para que enseñaran endechas, lamentaciones a sus hijas y a sus amigas, para que entendieran el grande peligro de muerte que venía. La muerte ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños, es decir, una amenaza de muerte aún para los niños y para los jóvenes. Esto es importante que lo miremos, que lo meditemos. Hoy día, poco, de pronto nos estamos ocupando de los niños. Y el peligro que amenaza a los niños es un peligro grande. Observemos cómo a través de las noticias se escucha: violaron a un niño, a una niña y lo mataron. No solamente los violan, sino que los matan, los destruyen. Tremendo. Los niños están en grande peligro y hay que clamar, hay que orar por ellos. A los jóvenes. La muerte amenazaba a los jóvenes. Esta semana estaba yo he escuchado noticias tremendas de cómo se ha levantado una ola de violencia y de muerte contra los jóvenes. Por varios lugares, aquí mismo de Antioquia, por varios pueblos, cómo han estado anunciando masacres de jóvenes. Grupitos de jóvenes que los han matado. Amenaza de muerte. Hermana, hay que clamar por los niños, hay que clamar por los jóvenes, hay que clamar por la familia. Tiempos difíciles. Habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos, aquí ya habla de los hombres, muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo,
y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¿Se da cuenta por qué era que debían de clamar? Ahí, estos dos versículos nos están diciendo la clave de ese clamor que debían levantar. Llegó el día anunciado. Al pueblo le había sido anunciado que vendría este tiempo de ruina y de destierro. Y cuando Dios habla, se cumple su palabra. Cuando es Dios el que en verdad habla, se cumple su palabra. Vamos a ir a Daniel 1:2. 1 y 2. Llegó el día para este pueblo, el cumplimiento de esta palabra. En el año tercero, escuche esto, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vino el tiempo anunciado. Vino Nabucodonosor, que era un rey extranjero, un rey pagano, un rey gentil, y vino a Jerusalén. Dice, y la sitió. Pero vamos a mirar aquí todavía algo más tremendo. Segundo de Crónicas 36:5 al 10. Ahí para que tengamos un poco de claridad. Cuando comenzó a reinar Joacín, que es el mismo que nos está hablando aquí en Daniel, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia. Aquí miren ya lo que dice, atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor, envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Es decir, hermanos, mire, que en tiempos de Joacín y de Joaquín se cumplió lo anunciado por Jeremías, aquí en este capítulo 9. Bendito el Señor, porque cuando Dios habla, se cumple. Me llama la atención cuando dice del rey Joacín, que fue llevado con todo el pueblo, fueron llevados cautivos. Mire que se llevaron aún los utensilios, todas las cosas del servicio del templo, de la casa de Dios. Se llevaron todas las cosas de oro, todos los utensilios que habían para el servicio del culto a Dios, se los llevaron. Pero dice que se llevaron al rey Joacín y lo llevaron atado con cadenas. ¡Qué condición tan tremenda! ¿Saben por qué? Porque de pronto no hicieron conforme lo que Dios les dijo que hicieran. Levantar ese verdadero clamor ante la presencia del Señor. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude para que no falte el clamor a Dios en ningún momento, en ningún hogar, en ninguna familia, que no falte el clamor a Dios a nivel personal también.
Gloria al Señor. Dejamos hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Bueno, ahora quiero orar por las diferentes peticiones, por los hermanos que de pronto se han reportado, para que Dios les siga ayudando. Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por todos los que han estado ahí en sintonía, Señor, de esta transmisión, de la enseñanza de tu palabra, pero que también han reportado sus peticiones de oración. Te ruego, Padre, que obres, que te glorifiques, Dios mío, conforme a la necesidad y al deseo del corazón de cada uno de los hermanos, de las hermanas. Padre Santo, permita, Dios, que podamos retener esta palabra en el corazón, Dios mío, y que esto nos lleve a clamar a ti, creyendo, Dios mío, que tú eres ese Dios grande y Dios de poder, que siempre estás atento a la oración y a la petición que cada uno hace en tu gloriosa presencia. Tú conoces esa petición urgente, Dios mío. Te ruego que en tu misericordia y conforme a tu voluntad, tú seas dando respuesta para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Ahora, hermanos, tenemos los anuncios. Mañana, con la ayuda del Señor, tenemos el culto 7 de la noche, para que esté ahí pendiente. Ya se les enviará también la información por qué medio va a ser el culto. Y el domingo nuevamente 10 de la mañana y 5 de la tarde estaremos en transmisión. Y no se olviden que estamos en la cadena de oración 5 de la mañana todos los días de la semana. Así que, hermanos, estamos conectados ahí en el mismo espíritu, con un mismo sentir, en el amor del Señor. Bien, hermanos, que Dios me les bendiga a todos y les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.